Hola, mi nombre es Marianela Ortiz y voy a compartirte en relación a la capacitación de digitopuntura. Esta capacitación fue, como decir, mi primer conocimiento en las terapias holísticas. Inicié cuando tenía 6 años, hace 40 años justamente, en donde mi padre fue mi instructor. Cada vez que él llegaba a la casa, yo lo estaba esperando con ganas de saber y aprender todo lo que él había aprendido en el Acupressure Institute. Vivíamos en San Francisco, California, en donde lo dirigía Michael Ridgash, quien ha escrito varios libros. Yo empecé mi proceso ahí con él. Cuando regresamos a Costa Rica, de hecho él como psicólogo me recomendaba, él siempre me llamaba a su consultorio porque trabajaba en la casa y yo ya era experta en los tratamientos de digitopuntura. Ahora te voy a explicar un poquito cómo es el contenido que vamos a ver en esta capacitación. Entonces empecé a los 6, 7, 8 años. Era para mí aprenderse todo aquel montón de puntos, la localización de los puntos en el cuerpo y para qué servía cada uno de ellos. A mí me fascinaba todo este tema y la medicina china y cómo era que recorría la energía en el cuerpo. Entonces, a mis más o menos 18 años, a los 17 años, mi papá abrió el instituto, el Instituto Holístico Gaia, aquí en Costa Rica. Ahí llevé toda la formación con él de digitopuntura, más otras terapias holísticas también alternativas, y fui su asistente por mucho tiempo. Luego un día llegó y me dice: María, te tengo una sorpresa. Le digo: ¿yo qué? Me dice: ya estás lista para dar tu primer curso. Wow, yo estaba súper emocionada. Me dice: el primer curso o la primer capacitación o el primer entrenamiento de digitopuntura. Y te tengo otra sorpresa. Y yo así, bueno, ya, ok. Y yo con aquel sustillo, bueno, ¿cuál es la otra sorpresa? Me dice: ve, es un grupo de no videntes. Para mí, cuando me dijo eso, fue como, yo pensé que me estaba vacilando, de hecho, y en ese momento me dice: es cierto, es un grupo de no videntes. Era un grupo como de 10 no videntes. Y para mí, imagínense, yo tenía 18, 19 años. Fue la forma en que inicié como instructora de digitopuntura. Y yo creo que en ese curso, que fueron varios meses, fueron como 3 meses, en ese entrenamiento aprendí yo más que ellos. Fue una experiencia maravillosa que me hizo crecer demasiado y sobre todo entrar en el tema del contacto, en el tema de ver a través de tus dedos, de ver a través de tus manos, aprender a localizar puntos en el cuerpo sin ver, pero viendo a través de la sensibilidad de tus manos, cómo te llevan a tener esa receptividad para esa energía tan especial y esos puntos que llamamos subos especiales en el cuerpo. Entonces, por 3 meses para mí fue un crecimiento, un proceso de transformación precioso con este grupo que jamás olvidaré, porque fue la forma en que inicié estas capacitaciones de acupresión o digitopuntura, y en donde aprendí mucho. Y mucho de lo que aprendí en ese grupo lo aplico ahora en mis enseñanzas, en mis cursos que comparto de todas estas terapias holísticas que me apasionan tanto. Entonces, mucho de lo que aprendí a través de ellos, de estos seres tan preciosos que me enseñaron a tocar, a ver a través de mis manos, me enseñaron a desarrollar, a sensibilizarme aún más todavía. Fue algo que agradeceré hasta el último día de mis vidas. Entonces, con todas esas bases fui desarrollando este curso que viene de la tradición Jin Shindo, que es una tradición japonesa, de donde viene, perdón, de la medicina tradicional china, el Jin Shindo, que significa el camino del espíritu compasivo. Desarrollé la técnica que enseño, que se llama Shibu Dai Hai, que significa el arte del sentir. Entonces, el arte del sentir viene, todas sus raíces, sus bases, viene a raíz de este curso, de esta primera capacitación que di a mis 18 años. Viajé a California, al mismo instituto donde mi papá se formó,
se capacitó al Acupressure Institute en Berkeley, California, y estuve ahí también varios meses, en donde fue muy interesante porque habían, digamos que, tratamientos que habían cambiado a como yo me los había aprendido en mis 6 años, puntos o subos que habían cambiado un poquitito, digamos, su localización. Y fue súper lindo vivir la experiencia ahí de nuevo. Lo que fui fue a actualizar y a llenarme de más información. Ahí de hecho fue donde aprendí Shiatsu, donde aprendí un poquito de Brima, también en Oakland, en el Brima Center. Y la especialización que fui a estudiar fue para la mujer, era una especialización para las mujeres. Un proyecto bellísimo, bellísimo, y después, bueno, lo he aplicado para todo. Todo lo que tiene que ver con los elementos, cómo se relacionan los elementos en nuestro cuerpo, cómo nuestros órganos internos están relacionados con los elementos y cuáles son las emociones que están relacionadas con cada uno de nuestros órganos. Esta medicina tradicional china tiene 5.000 años. Imagínense, o sea, todo el proceso de desarrollo para aprender, el proceso de investigación para descubrir estos 72.000 aproximadamente canales que recorren por todo nuestro cuerpo físico y que incluso se expanden a nuestro cuerpo de luz. Dentro de ellos están los 12 principales canales de energía que le llaman nadis, y estos son los que enseño en esta capacitación, que son 3 fines de semana. Entonces estos 12 meridianos o canales de energía tienen puntos o subos específicos que son los que se estimulan, ya sea con las yemas de los dedos o con moxa, que es una de las técnicas que vamos a utilizar, o con cristales de punta, o con la acupuntura, con las agujas, pero nosotros básicamente trabajamos con las yemitas de los dedos, y son las yemas de los deditos corazones, índices y anulares los que hacen la magia, los que hacen el trabajo en estos tratamientos tan lindos, tan completos, que nos ayudan a encontrar ese equilibrio o a recuperar nuestro estado de balance integral. Entonces cada uno de estos tratamientos, de estos 12 tratamientos, tienen 9 puntos o subos importantísimos que al estimularlos de cierta manera, en combinación con otros subos, logramos que la energía, que el prana, que el chi, que el ki, alimente el órgano específico que tal vez está en desequilibrio, o también la emoción que puede que esté en desequilibrio, que la vamos a conocer, cuál es la relación de esa emoción con un órgano y cuál es el recorrido del canal de energía en nuestro cuerpo. 6 de ellos recorren en los brazos y 6 recorren en el resto del cuerpo. Entonces, todo esto tiene diferentes pasajes o caminos. Unos fluyen de la tierra al cielo, otros del cielo a la tierra. Cuáles son sus características de cada uno de ellos, de qué elemento o con qué elemento corresponden, y cuáles son las características del elemento correspondiente también. Esto nos va a ayudar muchísimo a conocer sobre nosotros mismos muchos comportamientos o desequilibrios, padecimientos, desbalances que tal vez que nos vienen, digamos, a lo que somos susceptibles o sensibles, y vamos a entender también mucho por qué, y vamos a entender cuál es la emoción relacionada con estos desequilibrios que se presentan físicamente. Las emociones afectan nuestro cuerpo físico y todo esto viene desde el pensamiento. Entonces vamos a ver y a estudiar muy bien esa triada: pensamiento, emoción y sensación. ¿Cuál es la relación que existe entre ellos tres? Y de qué manera, incluso de qué manera podemos ayudarnos a nivel del pensamiento con afirmaciones, con aromaterapia, con sonidoterapia, porque también utilizamos la flor de la vida, que es uno de los cuencos que yo recomiendo utilizar, ya sea en la capacitación de Reiki o en esta capacitación de digitopuntura. Y todo el recorrido de los nadis en nuestro cuerpo. Jugamos mucho, o sea, en el proceso estamos aprendiéndonos de memoria además, y con juegos en donde se localizan los puntos, los subos, cuál es el recorrido de los nadis, cuáles son las emociones relacionadas con cada órgano, de qué manera nos afecta, cómo es su estado positivo también, cómo es su estado negativo, cómo logramos compensar esas energías en nuestro cuerpo, cuáles son yin, cuáles son yang, cuáles son femeninos o masculinos. Todo esto se los comparto en esta capacitación. Y además pasamos por el proceso de sanación o de transformación, también muy rico, porque mientras estamos recibiendo
toda la información. En cada módulo vas a recibir la sesión por uno de tus compañeras, compañeros, y vas a dar la sesión. Entonces estamos pasando por ese embudo delicioso de recibir, de chinearnos y de vivir la experiencia de lo que estamos aprendiendo, cuál es el resultado, qué es lo que sucede también como crisis curativa en nuestro cuerpo, para luego desde ahí, desde esa experiencia, compartirlo con nuestros seres queridos. Bueno, les queda todas esas ganas de aprender, me imagino, porque la verdad que es un curso súper apasionante, me encanta. Y tengo como 2 años de no impartirlo, así que me da mucha ilusión volver a entrar ahí. Shivu Dai Hai, el arte del sentir. Si quieres más información, me mandas un correo, yo feliz en apoyarte, guiarte y sobre todo en darte ese último empujón para que ingreses a esta capacitación. Namaste, muchísimas gracias por tu tiempo. Chao.